Bienvenidos a todos para otra historia de vida. Hoy vamos a tener la historia de vida de Marian Correa. Bienvenida, Marian. Gracias. Empecemos por el pasado. Si tuvieras que poner un título a tu pasado, como si fuese una película, ponle, ¿qué título le pondrías al pasado? Terrorífico. Terrorífico. ¿Terrorífico? ¿Sería una película de terror tu pasado? Sí, si fuese una peli? es como una película de terror, sí, se puede hacer. ¿Y esa película de terror cómo empieza? ¿En qué momento vos ves de tu vida, en el pasado, que empieza la vida a complicarse? ¿En qué momento crees que empieza? Creo que siempre fue difícil. Desde la niñez recuerdo, por ejemplo, desde los 6 años es de donde estoy marcada, de cuando mi papá se va de mi casa, yo tenía 6 años, a partir de ahí mi mamá enferma de esquizofrenia, por la angustia, por toda la situación que pasó. Ella enferma de esquizofrenia y nosotros somos 4 hermanos, y ahí quedamos como solos a la deriva, porque mi papá se separó de mi mamá y se separó de nosotros, digamos. Entonces es como que él no venía o venía muy esporádicamente. Entonces ahí nosotros nos criamos con mis hermanos viendo quién nos daba de comer cada día. Mis hermanos, por ejemplo, tenían un vecino amigo, yo tenía otro, cada uno veía como que sobrevivía. ¿Qué es la esquizofrenia bien? No, mi mamá empezó riéndose sola mucho, vos la veías acostada mucho tiempo y yo notaba que se reía. Por momentos lloraba. Y después tengo recuerdos de ella salticar, no sé cómo se dice eso, cuando va saltando así por la calle, como si fuera una niña. De que vengan los vecinos a decirme que me la lleve o que nos lleve a mi mamá porque estaba gritando en la calle y los insultaba, le decía ¿Vos cosas. todo con 6 años, todas esas imágenes? Sí, de 6 a 9 años, que es donde estuve, que la escuela incluso hay un grado que yo repito, no por no saber, sino por faltas, porque ya nadie me mandaba al colegio. Que ahí es donde a mí me lleva mi papá a vivir con mi abuela. ¿Y a esa edad qué significa tener un papá que se fue, una mamá que no puede con ella misma? ¿Qué significa? ¿Qué piensa uno? ¿Le da vergüenza? ¿Le da impotencia? ¿Qué sentimientos crees que vos viviste? Pero también del otro lado hay mucha gente que quizás está criando sola, literalmente. ¿Qué sentimientos te generaban en el corazón? Sí, no, de mi mamá lo que recuerdo es que alguien venga a mi casa me daba vergüenza. Primero porque mi casa estaba muy sucia. Y después me daba vergüenza porque mi mamá o gritaba o lloraba o hacía cualquier cosa, rompía cosas, entonces no era un lugar lindo donde vos quieras invitar a un amigo. Es más, mi mamá para el barrio era la loca del barrio, digamos. Y bueno, después seguís creciendo, sos adolescente, ¿y a qué edad te vas de tu casa? Allá a hacer tu vida. Yo primero me llevan a vivir con mi abuela y vuelvo como a los 12 años, porque esta vecina que me daba de comer me va a buscar a lo de mi abuela, me invitaba a que venga a su casa todos los fines de semana, cuando yo vivía en la casa de mi abuela, que estaba bien. Una vecina como que te ayudaba, que era... Supuestamente. Tenía buenas intenciones, supuestamente. Supuestamente, porque a mí mi papá me lleva a vivir en lo de mi abuela, que estuve muy bien, 2 años que para mí fueron muy importantes, porque mi abuela me enseñó mucho de la vida, de la economía, cosas básicas me las enseñó mi abuela en esos 2 años que viví con ella, pero bueno, esta señora me empezó a invitar a su casa, me esperaba con ñoquis que a mí me gustaba, me decía, te hice esto. ¿Qué edad tenías ahí? Y tendría 12. Está bien. Entonces a esa edad, ella me dejó salir la primera vez con su hija a bailar. ¿La vecina? La vecina. Está bien. Cuando yo había venido a quedarme, que me habían dejado que venga. Y para mí, yo de dormir con mi abuela a las 8 de la noche, en una adolescencia o preadolescencia, era como, wow, era otro mundo. Entonces esta señora como que me sedujo y me hizo ir a su casa a que yo definitivamente decida irme a vivir con ella. Entonces esta mujer te dice para ir a vivir con ella. Claro, me dice de ir a vivir con ella. Yo estaba contenta porque ahí iba a tener una clase de libertad o algo así, o algo que me gustaba de empezar a salir, cosa que de mi abuela no hacía porque estudiaba. Fui una alumna ejemplar en la escuela, estaba en el cuadrito de honor, todo eso en la casa de mi abuela. Cuando vengo a lo de esta señora, llego y ya no me dejó salir nunca más ni a la puerta. Tenía un pool
donde yo me tenía que quedar hasta altas horas atendiéndole el pool, donde también una vez me insinuó que esté con un hombre mucho mayor que yo era muy chiquita, y donde me decía, dale, que tiene plata, que cosas así me decía. Es como que te ofreció libertad y hacer lo que vos quieras y te esclavizó. Claro. Eras como una empleada de ella y gratis encima. Sí, era una empleada que incluso no tenía la libertad de irme, o sea, me sentía con mucho miedo hasta que un día me pude escapar. Le tuve que robar la llave. Claro, a la noche miedo. le tuve que robar la llave, esconderla en una maceta que tenía arena, la clavé ahí y a la mañana cuando ella me decía, levantate, anda a limpiar, que no quede ni una colilla de cigarrillo, para que yo le limpie todo el pool, yo hacía que barría, saqué la llave. Barrí otro poquito más porque si no escuchaba la escoba, ella me pegaba gritos o algo, o me llamaba para pegarme, yo iba y me pegaba, una cosa así era. Entonces, hasta que bueno, iba haciendo así, barría un poquito, abría la puerta, barría otro poquito, sacaba la ropa, así, hasta que pude salir. Claro, y totalmente desprotegida porque digo que esta gente se abusa de los chicos que están sin mamá y sin papá para esclavizarlos. Es como una esclavitud del siglo XXI. Y también por ahí del otro lado hay mucha gente, niños que están pasando lo mismo y le decimos a la gente, si son vecinos o ven esto, que se involucren, que llamen a la policía o al Estado, porque debe haber mucha gente que está pasando lo mismo que Marian, que se adueñan de ellos porque son menores y se abusan o los hacen trabajar para ellos. Es como una esclavitud, como digo. ¿Y a esta mujer no la viste más? ¿Qué pasó? No, sí. ¿Te fue a buscar? Me fue a buscar, yo me tomé el micro, me puse un guardapolvo, un escolar en ese tiempo, me tomé el 508, que era en ese momento, que me llevaba para Olmos a la casa de mi tía, porque a la casa de mi abuela no podía volver, me daba vergüenza, porque yo me había ido. Claro. Entonces no tenía ya a dónde ir. Entonces me iba a lo de mi tía, que no sabía nada, pero cuando yo salgo, le comento a uno de mis hermanos que me iba a ir para allá, que me iba y le dejé la ropa en la casa de mi mamá, porque esta señora vivía a 2 casas de la casa de mi mamá. Entonces dejé la ropa y me fui con el guardapolvo escolar solamente y una camperita. Y cuando bajo del micro, me tenía que tomar 2 micros, cuando bajo estaba mi hermano con la hija y un auto esperándome y la hija se me reía. Esa fue una amiga que yo tenía, o sea, es la vecina del barrio, amiga de toda la vida. Y se me reía, me dice, ¿qué haces? Como te encontrábamos, una cosa claro. así. Entonces yo en ese momento le empiezo a decir, no voy a ir, y empiezo a correr. Empiezo a correr, y mi hermano me corría atrás. Mi hermano es más grande que yo, mayor que yo, me alcanza. Cuando me alcanza, no sé qué movimiento hago, que me saqué guardapolvo, campera, todo, y salí corriendo. ¿Todo para que vuelvas con la vecina esa? Claro, todo para llevarme con la vecina, que la vecina me esperaba en la casa de mi tía. Entonces volví a salir corriendo y mi hermano me vuelve a alcanzar, como después de 2 cuadras, y yo le dije que no quería volver porque esa señora me pegaba, que por favor no me lleve. Entonces cuando le digo eso, ahí mi hermano me suelta y me dice, anda, corre. Entonces ahí me fui. Después de ahí yo no pude volver a lo de mi tía, entonces me volví a lo de mi mamá. Era 2 casas de la señora, pero yo no salía de adentro. O sea, estabas me daba ahí miedo. nomás 2 casas y como que encerrada. Claro. Con tu mamá. Sí. Tu mamá que seguía enferma, digamos. Sí, mi mamá hasta el día de Con hoy. esquizofrenia. Vamos ya y tenemos para hacer una película de ese episodio solo. Bueno, ¿y cómo sigue tu vida? Bueno, ahí ya empecé cuando voy con mi mamá, ahí ya empecé a salir, porque yo ya empecé, primero que no salía de día para que no me viera esta vecina, y yo empecé a salir de noche. Entonces en esas salidas de noche, bueno, empecé a salir a bailar, que era lo que yo ya había visto y había conocido. Empiezo a probar drogas, alcohol. Esto ya tenía 13, Chica, ¿no? 14. Y bueno, ya empecé a salir a bailar y todas esas cosas. De salir mucho en la noche. Era muy chica y andaba por todos lados, no tenía miedo de andar en la noche. Claro, totalmente sin límites, sin nada, porque nadie te estaba. No tenía nadie que me diga. Bueno, y después conoces a tu marido, ¿a qué edad lo conoces, a Juan? A los 14. Ahí nomás. Sí. A los 14. ¿Y cómo fue? En realidad fue un año anterior, pero bueno, no, nada. Éramos ¿Y cómo amigos. fue eso? Nos conocimos en el baile. Bueno, yo tenía una amiga que gustaba de él, entonces yo como que no le daba bolilla. Claro. Pero después me peleé con esa amiga y dije, bueno, ya está.
ya tengo vida libre. Y bueno, después empezamos con él, un noviazgo muy cortito porque a los 6, 7 meses yo ya quedé embarazada de mi hija. Tenía 15 cuando quedé embarazada, lo tuve a los 16. Bueno, estuvimos pasando necesidades porque vivíamos en la casa de la mamá. Después no pudimos vivir más en la casa de la mamá y nos fuimos a vivir a un ranchito que nos regalaron. Un ranchito que era mitad de madera y mitad de chapa. No teníamos baño y nada. Y cuando mi hija tenía 10 días, él recién empezó a trabajar porque recién tenía 18 años cumplidos, porque él también era chico. Pero igual dentro de todo, por lo menos vos ya estabas haciendo tu vida sin nadie que te esté esclavizando ni nada. Ponele. El pecado. Pero como que era empezaba tu historia, vos la empezabas a escribir, digamos ya. Claro, ahí ya eran las decisiones mías, empezar a vivir en un noviazgo, matrimonio muy chicos, de no saber nada, así que todo lo que hicimos lo hicimos mal. Está bien. ¿Y qué cosas hicieron mal, por ejemplo? ¿Qué decís? Y por ejemplo, nosotros vivíamos, siendo papá muy chicos, y con muchos maltratos, empezaron los maltratos. Cuando yo estaba embarazada empezaron los maltratos de parte de él hacia mí. Yo estaba embarazada de 6 meses más o menos cuando me dio el primer cachetazo. Y después, bueno, era eso. Mucha violencia. Mucha violencia, hasta el punto de tanta violencia que yo a él le di 2 puñaladas. Mirá. Porque él es grandote y en esas charlas que teníamos después en la reconciliación me decía, vos defendete, porque él venía alcoholizado o drogado. Entonces, en eso de defenderme le di 2 puñaladas. Claro, era mucho, los chicos veían mucha violencia, ya tengo 3 hijos y bueno, la mayor es la que más vio la violencia que teníamos entre nosotros. Eran muchos golpes, no era todos los días, pero ponele una vez por mes seguro. Claro, se peleaban era con violencia que se pudieron haber matado tranquilamente. Sí, creo que Dios me libró de ser una asesina. Asesina, pudiste haber sido. Hay una historia que me ha contado Juan que desapareció con un cuchillo clavado en el muslo. Acá. Bueno, entonces tenemos que formarse un matrimonio con Juan. Muy chica sos mamá, tenés hijos. Sí. Un matrimonio muy violento. Y hay un hecho que está en otro video de YouTube, que lo vamos a poner después, que lo hemos perdido, pero lo vamos a recuperar, que es la historia de Juan, que a Juan le toca que cae preso. Sí. Y vos quedás sola de vuelta con los hijos. Sí. A esa etapa, también, lo mismo, ¿y qué título le pondrías a esa nueva etapa que estamos describiendo? Juan preso y vos sola en tu casa. ¿Qué título sería? Ahí fue muy angustiante, no sé qué título ponerle. Pasamos del terror entonces a la angustia ahí. Mucha angustia, sí. ¿Y angustia por qué? ¿Qué pasó en esa etapa? Y porque, por ejemplo, fue una situación que de todo lo que vivíamos era lo que menos esperábamos, porque él era una persona que trabajaba, que dentro de lo que es la familia en el mundo, donde uno cree que todo lo que pasa dentro de puertas para adentro, bueno, nos rompemos los platos, nos tiramos los platos por la cabeza, es normal, yo trabajo, no molesto a nadie, yo estoy en mi casa con mis hijos, no molesto a nadie, eso es lo que, por lo general, las familias del mundo es lo que viven y es lo que creen que es correcto o es lo que creen que está bien, que de puertas para adentro vos podés hacer lo que quieras, basta que no molestes a nadie. Claro. Y hasta ese momento uno era una familia del mundo digamos. normal, Claro. Y que te pase de caer preso. Yo nunca había trabajado porque él nunca me dejó trabajar, no quería que yo trabaje. Entonces yo me encontré desprotegida por todos lados, con 3 hijos, sin saber qué hacer. Y con muchas voces, Claro. muchas cosas de qué es lo que tenía que hacer y yo sin saber qué hacer. Y sin herramientas también. Sin herramientas, porque no conocías tenía. a Dios, no tenías herramientas No, de la palabra, nada. No tenía nada. Solamente sabía que tenía 3 hijos que dependían en ese momento de mí, incluso mi esposo dependía de mí. Uno a veces critica a las mujeres que tienen los maridos presos y mucha gente de la sociedad critica que van a verlo igual o que lo ayudan igual. De hecho, a veces con apodos denigrantes, pero posta a posta, vos que lo viste, una mujer que tiene su marido preso, ¿qué
¿Qué es lo que la primera vez que fuiste a visitarlo, qué es? ¿Qué recordás? Y es muy feo, mucha vergüenza te da. Te da mucha vergüenza porque llegas a un lugar desconocido donde te desnudan, donde tenés que pasar por muchas requisas, personas diferentes que siempre te vean. Y en ese momento la familia, ¿vos qué sentís? ¿En qué aprovechó el diablo? ¿Qué pasó? Los nenes por ahí se quedaron... sé que vos tú te salís mucho, los nenes se quedaron solos, creés como que... Ahí la familia parecía que ya se destruía para siempre. ¿Qué sentías en ese momento? Que ya no iba a poder ser nunca más una familia. ¿Qué te pasó por la mente? En ese momento no sé qué es lo que se me pasaba por la mente, porque creo que lo único que tenía que hacer era seguir. No tenés tiempo a pensar si la familia se rompe. Vos tenés que estar tapando huecos como mamá, como esposa. Vos quedás a lo último y no te da ni tiempo de pensar nada. Si hoy lo veo y lo miro, por ahí digo que es desesperante, o uno se siente muy desprotegido, pero en ese momento no lo vivís así, sino que no tenés día a día tiempo, vas. tenés que Claro. continuar, no te queda otra, te tenés que levantar y seguir porque hay chicos que tienen que comer. ¿Y Dios en qué momento aparece de todo eso? No, Dios mucho después. ¿Mucho después? En realidad, ahí en la cárcel, como siempre, Dios se ha presentado y ha hablado. Hay un pabellón evangelístico donde se predica, donde a mí me presentan el Evangelio. ¿Ustedes podían participar con Juan como familia? Claro, en los cultos. Podían, sí, está bien. sí, podíamos. Podíamos ir a los cultos. Es más, yo me bauticé en la cárcel. Mirá. Y me casé en la cárcel. Qué loco. Las dos cosas. Nunca lo sí. hubieses pensado, ¿no? ¿Hay fotos de eso? No. Lástima. Que no hay fotos. El video que me grabaron lo grabó una chica que dejaron entrar una camarita digital y Claro, como el claro. marido era el testigo, grabó más al testigo que Claro. que a nosotros. Ahí no había fotógrafo, nada. Enfocó todo el tiempo al esposo, así Claro. que no, ese video no quedó. Salió la Bueno, pero mitad. se podría hacer para redimir o otro casamiento. Claro. Lo podríamos proponer ahí, ¿no? Ya, Claro. Otro casamiento. Que nos hagan un casamiento redimir, que haya fotos, y que todo. después Vamos a hacerlo, una bendición de vuelta. claro, que Voto de que matrimonio. digan, que voten a ver si... Que vote y la que gente, a ver ayuden al Dejamos vestido, un yo me área pongo para a que dieta. puedan- Están todos invitados y te ayudan. Claro. Un área para poner plata para la boda. Claro, vamos a poner el alias. Bueno, y te casaste dentro de la cárcel, todo, pero que no conocías a Dios, aunque escuchabas. No, escuchaba, es donde supe que era, por dónde ir, que era el Evangelio, porque poner en ese tiempo que estaba vulnerable, venían muchas religiones a hablarme, Testigos de Jehová, mormones, muchos, y yo siempre creía, no sé en qué creía en ese momento, Claro, pero escuchabas a todos. yo escuchaba porque yo quería encontrar a Dios. En mi corazón tenía el anhelo, sabía que existía, pero no. Y en ese momento, bueno, me hablan, pero buscamos de Dios, estábamos ahí hasta que Él se va de ese pabellón donde estaba. Nosotros estábamos, dentro de todo, estábamos tranquilos hasta ahí, Claro. porque Él estaba tranquilo y yo también, a pesar de todo lo que nos pasaba, estábamos tranquilos. Él se empieza a ir a otros pabellones porque en otros pabellones ahora es más normal el celular, es más normal Claro, todas antes esas no. cosas, pero antes no. Y en Evangelio no te dejaban tener celular. Claro. Entonces él se fue a esos pabellones porque tenía celular, porque tenía otros Se fue del beneficios. evangélico a uno común, digamos. Claro. Está bien. Entonces ahí tenía otros beneficios que también quieren tener los presos. Claro. Entonces todo eso llevó también a que él empezó a traer a todos los hermanos, a llamarlos a que puedan vivir con él, y ahí empezó como mucho el caos Y entre entre ustedes nosotros. como que empezó a romperse algo. Claro, ahí entre nosotros empezó todo el conflicto porque empezaron a llevar muchas cosas que no eran ciertas, por ejemplo, no sé, cosas como que yo lo engañaba, como que me vieron subirme arriba a un auto, Claro. lo vi así, cosas así. Entonces él después ahí adentro Maquinaba todo, todo claro. el tiempo y era decirme cosas y cosas que no eran ciertas. Y llegó un momento- Cosas que después
Fueron ciertas. Fueron ciertas, sí, después Las sí. profetizaron Después sí fueron verdad. O sea, llegó un momento que se separaron, listo. Y hubo un momento que empezaron, anterior, había infidelidades y ahí a partir de ahí empecé yo con todo el tema de infidelidades. Si de ambos lados hubo infidelidad, una ruptura, todo mal en la película. Sí. Sí, para mí que angustia era así el terror, más que la angustia del mismo Sí. terror que al principio. Porque es una... Nosotros, Si yo vos lo hasta último, ahí la película como que todo mal. Claro, no, sí, nosotros todo lo que hicimos como familia, como matrimonio, fue todo lo Todo contrario a lo que Dios quiere, y todo lo que practicamos fue el pecado. De lo que dice la palabra, lo único que hacíamos era pecar. Y ahí en ese tiempo, yo 6 meses antes que a él le den la libertad, dejo de ir. Me empecé a decir, ya medio como yo ya salía a bailar. Claro. Hacía la tuya. Claro, por ahí mis hijos estaban mucho tiempo solos, yo salía a trabajar, ellos estaban mucho tiempo solitos, la más mayor era la que se ocupaba de los hermanitos, y yo tenía tanto lío en la cabeza que a veces ni quería volver a mi casa. Yo salía de trabajar a las 10 de la noche y tenía que tomar 2 micros y llegar a las 12 de la noche, y a veces no quería ni volver porque no sabía con el lío que me encontraba en mi casa, porque... los nenes la pasaron muy mal también porque ellos eran chiquitos y todos los vecinos, el que quería le decía cosas, mis hijos se tenían que pelear con todo, la mayor para defender a los hermanitos, entonces en todo eso también estaban ellos. Claro, se cumple la palabra que el diablo mata, roba y destruye, ¿era eso? Todo. Estaba todo destruido. Todo. Primero lo sacó a él de la casa, que es el varón, después fue conmigo y después quedaron los chicos vulnerables, a todo lo que podía pasar. Eran los vecinos le decían cosas porque sí, porque estaban solitos también. Eran terribles, pobres, pero era todo lo que ellos vivían. Claro. Se aprovechaban. Y bueno, y los últimos 6 meses que a él le faltaban para la condena, yo dejé de ir. Y ahí es como que hice mi vida, no nada más, no seguimos más. Y a él, a la mitad de la condena, le empiezan a dar salidas transitorias. Cuando a él le empiezan a dar las salidas transitorias, lo primero que hace es venir a casa. Después, cuando él sale definitivamente, nosotros hablamos que era con Dios o no íbamos a poder. Que igualmente... ¿Ya Dios estaba haciendo el proceso en Juan dentro de la cárcel y en vos todavía no, o sí? Porque vos si era con Dios o no íbamos a poder salir. Es que los dos sabíamos, es que los dos ya sabíamos cuál era el camino. Claro. Ya se nos había predicado, ya habíamos entendido, no se nos había sido revelado, pero sí habíamos entendido por dónde teníamos que ir. Cuando él sale, bueno, por ejemplo, el casarme dentro de la cárcel fue la decisión porque había entendido que estábamos en fornicación. Claro. Entonces... ya hay como que Dios empieza a traer revelación un poco. Entonces yo me caso. Después hice cualquier cosa, claro. Me fui, o sea, nada que seguir las mismas cosas, pero... Sí, a medida que aparecía Dios en mi vida, sabía que tenía que ir ordenándola. Claro. Cada vez que vino Dios a mi vida y cada vez que me habló, siempre traté de ordenarme a lo que Él me decía. Al no tener revelación, al no tener mucho entendimiento, ¿qué pasaba? Cuando venían las pruebas yo me apartaba. Claro. Porque, por ejemplo, en ese tiempo, cuando Él sale, yo buscaba de Dios y ponele él un viernes, pegaba un portazo y se volvía a ir y aparecía el lunes. Entonces yo decía, otra vez lo mismo que viví toda la vida. Entonces era como otra vez la película, decir, no, va a volver a pasar una y otra vez, vuelve el lunes, me pide disculpas y vuelve otra vez hasta la próxima y así. Y una de las últimas veces, él se va y yo no le dije nada cuando volvió. Pero cuando dejé pasar toda la semana y cuando llegó el viernes me fui yo. Me fui por 15 días, no parecí. Esa fue la última vez. La última vez que hicieron las cosas mal, digamos. La última vez que de mi parte, claro. Sí. Porque eso fue en febrero más o menos, que intentábamos poner a Dios en el medio, pero a la vez los dos nos estábamos midiendo a ver quién era el que cambiaba. Era como... Claro.
No es como que decía yo cambio y que el otro haga lo que quiera, sino a ver si No, vos a ver si vos, claro, era como que nos medíamos así, o si vos en ese tiempo era como si vos me la haces, yo te la hago. Claro. O sea, yo en ese momento estaba ya como en una etapa de mi vida media empoderada también, porque yo trabajaba, era como muy independiente, entonces como que no te voy a permitir las mismas cosas que te permití cuando tenía 14, pero a la vez la embarraba más, porque tenía resentimiento, odio, venganza, de todo. ¿Y en qué momento hicieron ahí el clic como, bueno, vamos a poner las pilas y buscar a Dios de verdad? ¿En qué momento decís vos? Y a mí me pasó que Dios vino a mi encuentro. ¿Cómo fue? No fue una charla con Él, sino que siempre sabíamos que el camino era Dios, pero que ninguno de los dos estábamos dispuestos a pagar el precio, me parece. Yo estaba en la puerta de casa hablando con una chica, con la sobrina de él, y estábamos hablando de que sí, que Dios era verdad, que todas las cosas que Dios dice es verdad, pero que cómo cuesta seguirla a Dios, porque siempre la persona que vos más amás es la que te mete el palo en la rueda. Esas charlas teníamos. Y ahí vino la voz de Dios, habló a mi corazón y me dijo, vos siempre elegís quedarte con tu orgullo y no conmigo. Te mató, te pegó, boom. Ahí me quedé muda, cuando me dijo eso me quedé muda, no hablé, ella estaba hablando ahí y no hablé como por 3 días, incluso no quería decir, o sea, yo fumaba mucho, como 3 atados de cigarrillo, y en ese mismo momento dije, como 3 días después, o sea, tenía miedo de volver a fracasar, lo había intentado muchas veces seguir a Dios, pero tenía miedo de fracasar, entonces yo no le quería decir a nadie lo que Dios me había hablado porque no quería quedar como que eras mentirosa, claro, si fallabas. Porque había dicho muchas veces que iba a seguir a Dios. Entonces no quería decir nada, pero estuve como 3 días muda hasta que el tercer día voy y le cuento a Juan, ya teníamos un local en 17 y 88, donde teníamos un negocio ahí, y voy allá y le empiezo a contar y donde me quebranto, y le empiezo a contar y no paro de llorar lo que me había dicho Dios. Y bueno, y ahí fue mi conversión total, ahí es cuando dije no vuelvo atrás, donde cada situación, donde me entregué a Dios, donde le dije, lo dejé a mi esposo en sus manos, le dije, Señor, vos sos un Dios de familia, si lo querés en mi familia que se quede, y si no, bueno, pero que está en tu decisión. Ya a partir de ahí cambiabas por Dios, no por si el otro cambia, no importa, vos querías yo quería agradar a Dios, hacer su voluntad, y que el pecado del otro era problema del otro, pero al tener tanta revelación y Dios en esos momentos me hizo libre de tantas cosas que entendía que se iban al infierno. Entonces lo único que decía es que no había tiempo tampoco, había que salvarse y salvarlos. Como que los pudiste ver con misericordia y no con una competir. Claro. A veces los matrimonios compiten a ver quién es peor o se juzgan. Y como que decías vos, es un círculo vicioso porque si el otro lo cambia, yo no cambio. Como que Dios queda desplazado y ya no es Dios, digamos, a quien tenés que agradar, sino competís con el otro a ver quién es peor. Claro. Y no se sale más de eso. No. Y es el orgullo. Claro. Y eso es lo que Dios siempre me recuerda cada vez que pasa alguna situación, y me acuerdo del orgullo o algo, que una situación con él que me costaba mucho, hasta incluso llevarle un mate cuando estábamos enojados, para mí era terrible. Hoy me acuerdo, sí, a todos nos pasa en el matrimonio, estás enojado y tenés que elegir vencer el orgullo y perdonar, o quedarte ahí y el enemigo toma lugar, pero es difícil. Claro, bueno, es una batalla interior. Claro. Sí. En ese momento era terrible para mí. Hoy me río, claro. Hoy ya lo llevo sonriendo, pero en ese momento fue terrible, y mientras Dios me enseñaba a hacerlo, lloré mucho para llevarle un mate, porque era terrible para mí. Y hablar ahí a los matrimonios que muchos por ahí también son cristianos, que están en ese círculo vicioso de que nunca pueden enfocarse en Dios y viven peleándose con violencia, acusándose en juicio, o simplemente no pueden avanzar y están estancados en la sanidad. ¿Qué consejos le podrías dar a ellos? Porque seguramente haya muchos matrimonios que están en este círculo que están ustedes, ¿no? Yo creo que Dios lo que necesita en una familia es un corazón que esté dispuesto a seguirlo a Él y a morir cada día como Cristo murió por nosotros. El amor a Cristo nos lleva a morir a nosotros mismos y a entender que así como Cristo dio su vida por nosotros, nosotros la tenemos que dar por otro. Y amar al otro y traerlos con amor hacia los pies de Cristo.
Y hay algo que también Dios me enseñó mucho, es en la santificación y al ser matrimonio y al ser uno, a medida que uno se santifica, el otro también se santifica. Entonces, la pregunta a veces de un matrimonio que no cambia no es ese, es ¿cuánto me estoy santificando yo para poder santificar al otro también? Bueno, dijimos pasado, presente, que para el presente, ¿qué puedes decir? ¿Qué está trabajando Dios en tu vida? Sabemos que hasta que nos toque morir vamos a seguir trabajando, pero en este presente, ¿no? Como dijimos hoy, ¿qué sentís que Dios te está pidiendo, que está hablando? Y Dios siempre nos pide un poquito más. Y las cosas que uno tiene, yo digo que siempre Dios llegó primero a mi vida porque tengo mucho que cambiar. Entonces tiene que trabajar mucho tiempo conmigo. Y creo que bueno, Dios nunca deja de trabajar en nuestros corazones, en la sanidad, y siempre que nosotros nos parezcamos más a Él, en cuanto a amor, en cuanto a mansedumbre, templanza, o sea, que nos parezcamos más a Cristo y que verdaderamente tengamos fruto del Espíritu Santo. Y mientras que eso no acontezca, Dios va a seguir trabajando en nosotros hasta que lleguemos a su presencia. Y sabemos que en Cristo tenemos un futuro glorioso, pero esta pregunta a veces la hago, y es ¿cómo te gustaría terminar esta carrera? ¿Cómo te gustaría, el último día de tu vida, ¿no? Que vos estás acá en la tierra, ¿cómo te gustaría terminarlo? Bueno, a mí me gusta predicar mucho el Evangelio, entonces siempre digo, donde me lleves, así sea en lo peor. Yo en el tiempo de la cárcel no sabía que, o sea, si hubiese conocido a Dios, hubiese predicado en la cárcel. Y si tengo que estar en un hospital, predicaría hasta el último momento a todas las personas. Vos sabés que hay gente conocida que hizo eso y gente que ha muerto y antes de morir grabó un mensaje evangelístico para el velorio y se ha convertido un montón de gente. Y qué bueno eso, la llama del evangelismo. Bueno, Marian, ¿hay alguna pregunta que no te hice que quisieras que te haga? ¿O no? ¿O estamos bien? No, creo que conté. ¿Estamos todo bien? Sí, después me voy a acordar seguramente. Viste que uno después se acuerda. ¿Por qué no dije? Bueno, pero vamos a hacer un video número 2. Le agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros. Les pedimos que compartan el video, que pongan me gusta, así nos ayudan a que el canal siga creciendo. Y sobre todo las cosas que lo puedas compartir con algún matrimonio que está viendo un tiempo de crisis, o quizá vos tengas un matrimonio, como dijimos, que está en un círculo vicioso. Y como nos contó Marian, Dios es el que era, el que es el que ha de venir. Dios estuvo en el pasado de Marian, cuidándola de todo lo que le pasó. Está en el presente y estará en el futuro. Nos vemos la próxima, Marian. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.